Iglesia, buenas noches, nos alegra estar con ustedes nuevamente. Hoy es una noche más para adorar, para alabar, para aprender, y disponga su corazón, su espacio para poder una vez más conocer la voluntad de Dios para su vida. Así es, Señor, te amamos, te adoramos, Dios. Hoy reconocemos, Señor, en ti, Señor, que eres todo, Dios, que eres todo para nosotros, que eres todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos has dado identidad, Señor, tú a través, Señor, de tu amor, Dios, a través de la gracia, Dios, a través de tu salvación nos has dado, Señor, esa identidad para ser hijos tuyos. Gracias, Señor. Vamos a cantarle eso, vamos a decirle que su amor es identidad y que su gracia nos ha marcado. Tu amor es mi identidad, tu gracia me marcó, esperanza es tu firma en mí, sellado con tu espíritu. Nací para adorarte, mi vida es para amarte, Dios. Así es, Señor, nacimos para adorarte. Nuestra vida, Dios, por completo es para amarte a ti, Señor. Despierto radiante luz y hoy respondo a tu llamar, cautivado por tu majestad, mi corazón vivo está. Nací para adorarte, mi vida es para amarte, Dios. Para ti sea la gloria por siempre, gratitud de alabanza rendimos. Para ti sea la gloria por siempre, gratitud de alabanza rendimos. Santo, majestuoso tu nombre es. Santo es el Rey que pronto vendrá. Santo, majestuoso tu nombre es. Santo es el Rey que pronto vendrá. Nací para adorarte, mi vida es para amarte, Dios. Nací para adorarte, mi vida es para amarte, Dios. Para ti sea la gloria por siempre, gratitud de alabanza rendimos.
reconocemos identidad, Señor. Hoy reconocemos nuestra vida, Señor, por completo, Dios, es para ti, Señor. Que tenemos un propósito eterno, Señor. Que tenemos un propósito, Señor, contigo, Señor. Que tenemos un propósito de tu lado, Señor. Gracias, Señor, porque ¿qué sería, Dios, de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieras, Señor, escogido, Dios? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieras amado, perdonado, alcanzado, Señor? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera Dios, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto.
si no fuera por tu gracia y por tu amor. Dígalo una vez más. Y si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia, Señor, y por tu amor, Dios, ¿dónde podríamos estar, Señor, hoy? Si no fuera por ese amor tan inmenso que has tenido por nosotros, ese amor que no espera nada, sino un corazón entregado, nada distinto a una vida entregada a ti, Señor, a una vida que entienda tu propósito, Señor. Gracias, gracias. Nuestro corazón está dispuesto hoy para, Señor, para escuchar tu voz, para entenderte, Señor, y para poder caminar de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias, te amamos, Dios. Amén y amén. Hola, iglesia, muy buenas noches. Saludos muy especiales a todos y bendiciones. Que Dios los bendiga. Bienvenidos a este servicio de mitad de semana tan especial. ¿Cómo podemos reunirnos para alabar al Señor, para tener una recarga espiritual? Que Dios los bendiga. Gracias por mantener la conexión virtual, por estar juntos, por acompañarnos en este estudio tan poderoso que estamos haciendo de la palabra del Señor, Las Puertas Eternas, basado en el libro del pastor Darío, pero con toda la base bíblica, que es lo más importante. Quiero recordarles que tenemos algunas actividades todavía muy especiales para esta semana. Es que mañana, jueves, a las 5 de la tarde se reúne el grupo de Mujer Integral. Queremos invitarlas a todas a participar. Pedir la conexión a través del WhatsApp institucional, porque allí les pueden llegar el link para que se conecten a través de Google Meet, y va a ser una bendición tenerlas allí. Va a haber un conversatorio hermoso. Que Dios las bendiga. El viernes invitarlos a orar 1 hora, 6 de la mañana, 7 de la mañana a través de Google Meet. También es una gran bendición. Tenemos que seguir orando por la nación. Tenemos que seguir orando por los temas de salud, por los temas de la economía, por tantas cosas que nos convocan a nosotros como creyentes a orar, a participar de la oración comunitaria, de intercesión, a orar por nosotros mismos. Y el sábado, el ayuno general. Un día precioso, ayuno global, toda Casa Roca unida, desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, un día de unidad, un día de palabra, de alabanza, de oración, un día de entregarle al Señor las cargas, para que el Señor las libere. A veces estamos nosotros cargando cosas que hay que entregárselas al Señor. Vamos a reunirnos este sábado de ayuno, orar, cada uno desde su casa, pero va a ser una gran bendición. Y el domingo nuestro servicio general. Recuerden que ya tenemos nuestra iglesia abierta para los servicios presenciales. También está el servicio virtual, pero nos podemos ver en la iglesia con todos los protocolos de bioseguridad y es una bendición. Estoy feliz, cada vez va llegando personas a la iglesia que se van incorporando a los servicios presenciales y me encanta tanto poderlos ver llegar a la iglesia con toda tranquilidad y con toda seguridad. Quiero animarlos porque el ambiente de la iglesia es verdaderamente muy apropiado para un tiempo como este, que aunque estamos en un alto pico de pandemia, en la iglesia no tenemos problema de contagios por todo nuestro ambiente, nuestra infraestructura y los cuidados que todos tenemos. Saludar a las personas nuevas, recordarles que estamos en el oriente antioqueño, en Río Negro, Antioquia, en el sector conocido como Llano Grande. Aquí está la iglesia, el templo esperando por todos. Que Dios los bendiga. Bueno, esos son todos los anuncios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche, al Salmo capítulo 100, versículo 4, por favor. Salmo 104. Un texto hermoso y muy conocido. Vamos a leerlo juntos y oremos al Señor. Pidámosle a Dios que hable a lo más profundo de nuestro corazón en esta noche. Salmo 100, versículo 4 dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Vamos a orar, acompáñame. Padre, gracias. En esta hora, Señor, queremos bendecir tu nombre. Nuestro corazón alaba, Señor, tu nombre, te bendice. Te damos gracias, hacemos lo que dice tu palabra, entramos por tus puertas con acción de gracias. Hay gratitud en nuestro corazón
Porque como lo hemos dicho en tantas ocasiones, lo único que hemos podido ver en este tiempo es tu mano poderosa, tu mano bendiciendo nuestra vida, tu mano cuidándonos, fortaleciéndonos, animándonos, aún en medio de dificultades. No negamos que ha sido un tiempo difícil, pero contigo, Señor, todo es posible y tú tienes grandes planes para nosotros. Como el plan que tienes con este estudio de la palabra. Gracias. Yo te entrego mi vida. Te pido por la palabra que hables a nuestro corazón, la vida de cada preciosa persona que se está conectando a estos servicios, las personas nuevas, en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Este versículo nos habla claramente de cuál es la actitud con la que nosotros debemos ir a la iglesia. Con acción de gracias, no dice la palabra, con himnos de alabanza. Nos dice a qué debemos ir a la iglesia: a dar gracias, a alabar el nombre de Dios. Cuando el salmista está escribiendo, el rey David, este salmo dice: entren por sus puertas con acción de gracias, se refiere al templo. Den gracias, vengan a sus atrios. El templo se había construido para generar un espacio de adoración al Señor. Pero no podemos entrar al templo con cualquier corazón. Bueno, la Biblia dice que nosotros hoy somos templo del Espíritu Santo. No debemos tener cualquier corazón nosotros para acercarnos al Señor. Pero hablando de las puertas del templo, de las puertas de la iglesia, ya sea virtual, ya sea presencial, el salmista es muy claro: nosotros debemos entrar por las puertas del templo, por las puertas de la iglesia, con un corazón agradecido. Nuestra actitud debe ser la actitud de aquellos que dan gracias a Dios. ¿Con qué corazón vamos nosotros a la iglesia? Debe haber esa alegría en nuestro corazón de que nos vamos a encontrar en la casa del Señor. ¿Y para qué vamos? A alabarlo. Mira cómo lo hemos alabado hermoso en esta reunión tan poderosa, esa alabanza. Esa es la manera como nosotros debemos asistir a la iglesia virtual o a la iglesia presencial. Es la manera como nosotros debemos acercarnos al templo, a dar gracias, a alabarlo. Esa es la actitud de nuestro corazón. Ir a la iglesia a buscar un encuentro con Dios. Estar allí para vivir en un espacio agradable entre todos, de comunidad para Dios. La iglesia es definitivamente hermosa, como lo vamos a ver y como muchos de nosotros lo hemos podido apreciar. Pero cuando comienza este capítulo en el libro Las Puertas Eternas, el pastor Darío habla de las puertas giratorias. Dice que las puertas que más se parecen a las puertas giratorias son las puertas de los templos cristianos. Como lo dice literalmente, permítame leer: soportan un flujo constante de personas entrando y saliendo, saliendo y entrando, como si no quisieran permanecer afuera ni quedarse adentro. A veces el tumulto es tan grande que no se sabe quién entra ni quién sale en ese constante giro. Y lo peor es que pocos se esfuerzan por retener a los que entran para que permanezcan, ni a los que salen para que no deserten. ¡Qué crítica tan tremenda la que hace el pastor Darío allí en su libro Las Puertas Eternas! Pero tiene toda la razón. Puertas giratorias, ¿no? Constantemente vemos un flujo de personas que están llegando a la iglesia, pero que así mismo salen. Bueno, las puertas de la iglesia deben estar abiertas. Eso es claro, eso lo hemos hablado con claridad. Las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas para que entremos a un encuentro con Dios. Todas las personas son invitadas a entrar a ese encuentro con Dios, a fortalecer su relación con Él. La iglesia fue creada por el Señor Jesucristo. Esto es impresionante. La iglesia fue creada por el Señor Jesucristo. A Él fue el que se le ocurrió la idea de establecer la iglesia. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y las iglesias locales son la idea del Señor y están hechas para que entremos nosotros a tener un encuentro con Él, a fortalecer nuestra relación con Él. Y no deberíamos salir de ella, a no ser por una razón muy especial y que Dios confirme claramente. Que Dios confirme claramente. Por supuesto, las puertas de la iglesia deben estar abiertas por si alguien quiere salir de la iglesia. Así como están abiertas para entrar, pues deberían estar abiertas para salir. Y el día que alguien tome la decisión de salir de la iglesia, debe irse bendecido de la iglesia.
independientemente de cualquier sea la razón. Debe irse bendecido de la iglesia. Hay personas que dicen gustar del Señor, pero no gustar de la iglesia. Y como lo diría el pastor Rick Warren, están cometiendo un grave error. Porque lo mejor que podemos nosotros es asistir a la iglesia para prepararnos para el cielo. Porque cuando lleguemos al cielo, en el cielo van a estar aquellas personas de la iglesia con las que no quisimos estar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? No, a mí me encanta el Señor, pero no me gusta la iglesia. Es que la iglesia tiene muchos defectos. Claro que la iglesia tiene defectos. Si es que la iglesia está en manos de personas que están siendo transformadas por el Señor. Cada vez debemos cometer menos errores, evidentemente. Estamos haciendo la obra del Señor. Pero entre todos nos estamos formando en esa comunidad tan hermosa que es la iglesia del Señor. Y hablando de críticas al interior de la iglesia, hay un aparte en el libro del pastor que lo titula A Puerta Cerrada. Y es una crítica que trata de relatar que existen grupos eclesiásticos que hacen muchas cosas a puerta cerrada, como si lo que estuvieran haciendo no pudiera ser observado por otros. Y eso es muy negativo. En verdad que muchas de las críticas que se hacen a la iglesia del Señor en general tienen orígenes ciertos, y eso es muy lamentable. Estamos nosotros para hacerlo de acuerdo a como dice la palabra del Señor. Estamos nosotros para vivir de acuerdo a como dice la palabra del Señor. Y todo lo que se haga dentro de la iglesia debe obedecer a la sana doctrina y debe obedecer a lo que dice la palabra del Señor. Lo mejor para todos es vivir la iglesia de acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque si nosotros vivimos la iglesia de acuerdo a lo que dice la Biblia, vamos a estar tranquilos. No hay por qué cerrar las puertas. ¿Acaso qué es lo que estamos haciendo al interior de la iglesia? Pero es que ya en tiempos del profeta Ezequiel, en el templo de Dios, se estaban practicando cosas a puerta cerrada y que no precisamente tenían que ver con la sana doctrina, sino con perversiones deliberadas del grupo sacerdotal de la época. Miremos lo que dice Ezequiel capítulo 8. Vamos a mirar una porción extensa allí, versículos 7 al 18. Después me llevó a la entrada del atrio, se refiere al templo. En el muro había un agujero. Entonces me dijo: hijo de hombre, agranda el agujero del muro. Yo agrandé el agujero del muro y me encontré con una puerta. Dios me dijo: entra y observa las abominaciones que allí cometen. Esto es impresionante. Estamos hablando del templo del Señor, un lugar sagrado que se había construido. En el Antiguo Testamento son sagradas las cosas, en el Nuevo las personas. Y el templo era para llevar a cabo una actividad sagrada que era la adoración a Dios. Pero Dios mismo le está diciendo al profeta: entra allí y observa las abominaciones que allí se cometen. Yo entré y a lo largo del muro vi pinturas de todo tipo, figuras de reptiles y de otros animales repugnantes y de todos los malolientes ídolos de Israel. Cuando Dios había dicho que Él aborrece la idolatría, y lo que el profeta está viendo es que en el templo del Señor, que el único que debía estar era la presencia de Dios, habían imágenes de idolatría, de reptiles, y dice de los malolientes ídolos de Israel. La idolatría es algo que a Dios le desagrada, y en el templo no podemos adorar a nadie distinto que a Dios. Algunas personas se preguntan por qué nosotros tenemos una cruz en nuestro altar. Bueno, la utilizamos como un logo símbolo que nos identifica como una iglesia cristiana. Pero la cruz en este altar o ningún otro altar de nuestra iglesia es para adorarla o para pedirle o para rezarle. Nosotros estamos aquí para adorar a Dios. Y lo que está viendo el profeta allí es impresionante. 70 jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos, rindiéndoles culto. ¿A qué vamos nosotros a la iglesia? A rendir culto. ¿A rendirle culto a quién? A Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. No podemos ir a rendirle culto a nadie distinto a Dios, a nuestra iglesia. No lo puedes hacer en tu casa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice que 70 jefes israelitas estaban parados frente a esos ídolos rindiéndole culto, de rodillas. Bueno, estaban de pie, pero lo que dice es rindiendo su corazón, de rodillas ante los dioses falsos. Entre ellos se encontraba Hananías, hijo de Safán,
Cada uno tenía en la mano un incensario del cual subía una fragante nube de incienso. Es la adoración que estaban haciendo y utilizaban el incienso. El Antiguo Testamento nos muestra elementos de la adoración de aquel entonces que no son necesarios en el Nuevo. En este momento la ofrenda fragante, el incienso es nuestro corazón. No se necesitan esas cosas físicas. Lo que se necesita es un corazón con un olor fragante para adorar al Señor. Pero bueno, en aquel entonces se utilizaba. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo: no hay ningún Señor que nos vea. El Señor ha abandonado el país. A mí me impacta esto que está sucediendo acá. Como consecuencia de las circunstancias que estaban viviendo, la crisis social que estaba viviendo el pueblo de Israel, la crisis política, la crisis generacional, pensaron que Dios se había olvidado de ellos, pero no fueron sabios para reconocer que ellos se habían olvidado de Dios. Y como Dios les había dicho: si ustedes se ponen a adorar a dioses falsos, si ustedes van a adorar a los dioses que encuentren en la tierra a la que yo les voy a llevar, yo les voy a dar la espalda. Pues eso fue lo que sucedió. Y cuando uno cree que Dios le da la espalda, que Dios ha dejado de escucharlo, se va a buscar en otros dioses falsos la oportunidad o el respaldo que solo Dios puede dar. Y eso es lo que está pasando aquí. Y el Espíritu Santo nos habla claramente hoy a nosotros que estamos viviendo unas circunstancias difíciles en nuestro país. Si de alguien debemos tener seguridad y certeza, que tiene la capacidad, el poder de resolver toda situación, es Dios. Por eso nosotros no debemos pegarnos de aviones fallando. Si Dios por alguna razón no se está moviendo o no está haciendo, o nosotros no lo estamos viendo, Él sabrá por qué lo hace. La Biblia dice: estén quietos y vean que yo soy Dios. Sé que Dios se está moviendo en estas circunstancias, pero lo peor que puede hacer una persona es salir a buscar en falsedades lo que Dios solamente puede dar. Y añadió: ya los verás cometer mayores atrocidades. Como se habían olvidado de Dios, estaban cometiendo atrocidades. Eso es simple y llanamente lo que sucede en el corazón del ser humano. Cuando nos olvidamos de Dios, cometemos atrocidades. La religiosidad, la idolatría, que ha marcado por décadas, por siglos nuestra nación, nos lleva a eso, a cometer cosas que a Dios no le agradan. Y pensamos que somos creyentes. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas. Oiga, a la entrada del templo del Señor, la puerta que da hacia el norte, y unas mujeres estaban sentadas allí que lloraban por el dios Tamuz. ¿No? Falsa idolatría. Se habla en el Antiguo Testamento en una especie de falsa adoración. Una especie de falsa adoración, no. Una falsa adoración que se daba a través de la prostitución que llamaban santa. Escucha esto: prostitución santa. Eran mujeres que se sentaban a vender su cuerpo en el templo como una forma de adorar a los falsos dioses, en este caso al dios Tamuz, falso dios. Entonces Dios me dijo: hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún verás cometer mayores atrocidades. Cuando nosotros no vamos a la iglesia, cuando nosotros no vamos al templo a hacer lo que tenemos que hacer, cuando en el templo se cierran las puertas para hacer cosas que son malas, que no están bien hechas, la maldad es creciente. Eso que estaban haciendo allá en Israel iba a superar todavía con creces, y no sé si esa sea la expresión, las atrocidades que se estaban haciendo. Dice cosas mayores. Y me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del templo entre el vestíbulo y el altar. Y habían unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol. Oiga, adorando al sol, de espaldas al templo del Señor. Adorando al sol, ¿no? Ahora se adora a la naturaleza, el panteísmo, en vez de adorar al que creó la naturaleza. Hay que ser más trascendentales en la adoración. Entender que Dios existe y Él creó todas las cosas. ¿Para qué vamos a adorar las cosas creadas? Tenemos que adorar al Creador. Pero allí se encontraban 25 hombres adorando al sol, de espaldas al templo, cuando tenían que tener la cara hacia el templo, hacia el Señor. Me dijo: hijo de hombre, ¿ves esto?
Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones, que también ha llenado la tierra de violencia y no deja de provocarme. La falsa adoración, la idolatría, las abominaciones que se cometen en el sentido espiritual redundan en violencia en la sociedad. Eso es lo que está diciendo el Señor allí, y eso lo podemos tomar nosotros en el contexto que está pasando hoy. La religiosidad de nuestra nación, las creencias falsas, ir a donde un brujo, ir a donde un rezandero, o como sucede muchas veces en Colombia, ¿no? Salir de la iglesia e irse para donde un adivino. Cosa tan absurda. Todo eso redunda en más violencia, porque Satanás es el que controla eso. Mira cómo me enardecen pasándome por la nariz sus pestilentes ramos. Esto es impresionante, qué llamado de atención tan terrible. Los ramos que se utilizaban de palmas. Dice cómo me enardecen pasándomelos por la nariz. Por eso voy a actuar con furor. No les tendré piedad ni compasión. Por más que me imploren a gritos, no los escucharé. Si nosotros no tenemos el corazón adecuado para las cosas del Señor, si no entendemos lo que es la verdadera adoración, si seguimos pegados de la religiosidad, de la idolatría, de las tradiciones, sin entender que el único digno de adoración es Dios y que nosotros lo adoramos con nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, si nosotros en la iglesia no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, Dios se molesta. Y cuando Dios se molesta, es algo muy complicado. ¿Será que Dios está molesto? Pareciera que los ministros de Dios de aquella época de la que nos narra la palabra, como muchos que hay hoy, no recordaran aquello que dice la Biblia con total claridad en Lucas capítulo 8, versículo 17. Mira lo que dice este texto. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse como públicamente. No hay nada tan escondido, tan oculto, que no salga a la luz, que no llegue a descubrirse. La iglesia está obligada de vigilar la sana doctrina. La iglesia tiene la obligación, y nosotros los ministros del Señor estamos obligados a vigilar que se esté predicando lo correcto, la sana doctrina, a revisar nuestro proceder, con qué corazón hacemos las cosas, qué se hace en la iglesia. Satanás hoy, como siempre, sigue disfrazado como ángel de luz, engañando y confundiendo. Y muchos han creído estar en lo correcto sin saber que iban muy mal. Y por eso nosotros tenemos que ser temerosos de Dios como ministros del Señor y todos los que asistimos a la iglesia. Desviadas interpretaciones de la palabra, qué cantidad de herejías la que escucha uno hoy. Desviadas interpretaciones, falsas doctrinas, beneficios personales, pérdida de la visión. Todo esto abunda hoy en la iglesia del Señor, lamentablemente. Y sabes que también hay quienes venden sus principios o los entregan para salvar su propio pellejo. En segundo libro de Reyes, versículos 18 al 16. Mira lo que dice la palabra del Señor allí. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó a las puertas, a las puertas del templo y a los quiciales del templo del Señor, el oro con el que él mismo los había cubierto, y se los entregó al rey de Asiria para hacer una componenda, para hacer un acuerdo. Fue y le quitó el oro a las puertas y a los quiciales del templo para salvar su pellejo. ¿Sabes cómo se llama eso en el contexto virtual? Vender los principios, vender nuestros principios del cristianismo para acomodarnos y salvar nuestro pellejo. Nosotros no podemos vender nuestros principios. Como cristianos tenemos que mantenernos firmes en lo que creemos. Y como alguien dijo por ahí, hasta donde nos dé el agua, porque son los principios de la palabra. Y tenemos que ser cuidadosos, porque son tiempos donde se genera mucha presión. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Sermón del Monte, como lo estamos aprendiendo los domingos. No podemos vender nuestros principios, oro y plata refinada, la hermosa palabra de Dios, la sana doctrina, el nombre y la persona del Señor Jesucristo, los valores que Dios nos ha entregado. Por nada no podemos venderlos. Nosotros tenemos que mantenernos en la palabra, independientemente de la presión. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia o por causa de mi nombre, dijo el Señor, como lo hemos analizado.
La iglesia tiene que procurar, tiene que velar, tiene que cuidar de la sana doctrina, tiene que cuidar de las ovejas, tiene que cuidar de hacer bien las cosas, tiene que cuidar de no caer en cosas personales o en perder la visión que Dios ha dado para la salvación de este mundo. La iglesia tiene que cuidarse de lo que hace al interior de la misma. Debemos predicar al Señor, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Debemos amar a las personas, no solo a los miembros de la iglesia, sino a todas las personas, como lo vamos a aprender por estos domingos. Debemos estar haciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos si queremos tener las bendiciones. Porque es que una de las puertas del templo se llama la puerta hermosa. Y esto es un nombre maravilloso. No puede haber un mejor nombre para designar la puerta de un templo que ese, ¿no? La puerta hermosa. Hablando de las puertas de los templos cristianos, eso ha cambiado un poco, pero nunca se valoró el templo, nunca se le dio mucho valor a la infraestructura física. Más bien siempre se ha trabajado en templos que no son los más adecuados. Y evidentemente hay que guardar las proporciones, hay que ser proporcionales, pero debemos procurar tener los mejores templos posibles. Nosotros en Casa Roca Llano Grande, a mí me sorprende las cosas que Dios hace. Este lugar que ustedes ven aquí es una carpa. Es una carpa. Y a mí me impresiona lo hermoso que es nuestro templo. Es que no tiene que ser de lujo, pero sí que esté aseado, que esté limpio, que esté bonito. Y de eso depende de todos nosotros, que todos nosotros lo valoremos, ¿no? La puerta hermosa. Y en Hechos capítulo 3 se nos nombra qué pasa en esa puerta, y es lo que tiene que suceder en los templos hoy en día. Hechos 3 desde el versículo 1 dice: un día subían Pedro y Juan al templo. ¿A dónde subían? Al templo, a la iglesia, a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Era una persona que desde que nació con un problema, era lisiado de nacimiento, y lo llevaban allí para que pidiera limosna. La gente se apiadara de él y le diera limosna. Cuando tú te acercas al templo a recibir limosna, eso es lo que recibes, limosna. Si nosotros nos acercamos a la iglesia a recibir limosna, no vamos a recibir otra cosa. Si nos acercamos a recibir las abundantes gracias y bendiciones de Dios, eso es lo que vamos a recibir. Y hay que saber a qué vamos a la iglesia. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Era lo que sucedía corrientemente. Era lo que se pasaba. Las personas lo saludaban, lo llamaban, le decían algo, y él los miraba a ver qué iba a recibir. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este pasaje es hermoso. Hay que creerle a Pedro que no llevaba ni plata ni oro en su bolsa. Dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro. Pero hay que estar convencidos de que sí llevaba algo en su corazón, y era la fe y la confianza en el Señor. Que eso era lo que había en su bolsa, en la bolsa de su ser interior. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero de lo que tengo te doy. De lo que tengo te doy. ¿Por qué no lo dices conmigo allí donde estás en tu casa? De lo que tengo te doy. Y la pregunta es: ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué tenemos para dar? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso tuvo que ser impactante. Habría que haber estado allí para escuchar a Pedro acompañado de Juan, diciéndole a este hombre que no tienen dinero. Yo me puedo imaginar la cara de este hombre que estaba acostumbrado a recibir esas monedas. Escuchar a Pedro decirle: sabes, viejo, yo no tengo plata, pero tengo a Jesucristo en mi corazón, y en su nombre levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies del hombre y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Aquí hay una enseñanza muy poderosa, muchas. Tenemos que extraer enseñanzas. Hay una muy linda. No es solo decirle a las personas Dios te bendiga, es darles la mano también.
Fíjate que cuando Pedro le dice en el nombre de Jesús, levántate y anda, dice la palabra del Señor, y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. No es solamente decirle a las personas que Dios te bendiga, no es solamente invitar a las personas a la iglesia, no es solamente decirles, como me dijo a mí algún día Álvaro Cadavid, el que me compartió, te voy a invitar a un lugar muy especial, sino es estar pendientes, como lo hizo él conmigo. Es ayudar a las personas, es darles la mano, es poder animarlos, es poder respaldarlos. Dios se encargará de hacer la obra, pero quiere utilizarnos a ti y a mí, como utilizó a Pedro y a Juan. Y al instante los pies y los tobillos de aquel hombre, ¿qué hicieron? Cobraron fuerza. Cuando nosotros obramos en el nombre del Señor, aquel que está decaído cobra fuerza. Aquella persona, aquel hombre, aquella familia, aquella mujer que tiene necesidad, su corazón cobra fuerza. Cobra fuerza cuando alguien le dice, levántate, vamos a salir adelante, el Señor está contigo. Y me gusta el versículo 8, de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos ¿en dónde? En el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. El Salmo 100 dice, entres por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cuando este hombre que era lisiado de nacimiento recibe la sanidad, no sale corriendo para donde los vecinos, no sale corriendo para el barrio, no sale corriendo a una cantina. Entra corriendo y saltando al templo y alabando a Dios, dando gracias. A mí nunca se me olvida la primera vez que yo asistí a Casa sobre la Roca hace 25 años, ya tal vez cerca de 26. El primer servicio al que yo asistí, el pastor Darío Silva predicaba en Bogotá y pregunta, hace el llamado, ¿quiénes vienen por primera vez? Yo levanté la mano, yo estaba allí por primera vez y hizo una invitación. Dijo, las personas que levantaron su mano, que vienen por primera vez, vengan aquí al frente, vamos a hacer una oración. A mí esto nunca se me olvida, yo pasé casi corriendo, como este lisiado, saltando, alabando por la palabra que había llegado a mi corazón. Yo no sé, tal vez, ¿qué pensaría la gente? Pero yo lo único que sabía era que necesitaba al Señor y la palabra había llegado a mi vida. Yo el día que yo llegué a la iglesia, por primera vez, sucedió algo tan impresionante en mi corazón. Es como si yo hubiera estado ahí siempre. Es que llegué para quedarme. Fue una cosa impresionante. El Espíritu Santo cautivó mi corazón. Yo escuché la alabanza, comencé a llorar. El pastor Darío predicó la palabra y yo dije, pero ¿quién le contó a este señor toda mi historia? Y cuando hace el llamado paso como este lisiado de nacimiento, saltando, alabando al Señor. He visto eso en muchas personas desde aquel día. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Las personas lo conocían. Este es un testimonio verídico. Esto no era como algunos que se hacen los enfermos. La gente sabía quién era para claridad de todos. Y cuando recibe el milagro, dicen las personas que se admiran y que se asombran por lo que había ocurrido. No es lo que te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. La gente no se asombra de ver la obra de Dios en nosotros, que nos conocían y sabían cómo éramos. Uy, yo te puedo contar historias muchas de cómo las personas que me conocían, la manera en que yo vivía antes de entregarle mi corazón al Señor, después dijeron, wow, ¿qué fue lo que pasó contigo? Se admiraban y se asombraban por lo que había ocurrido, por ese milagro. Hoy hay muchos mendigos que se encuentran a las puertas de las iglesias y valdría la pena seguir el ejemplo de Pedro y de Juan, tomarlos de las manos, darles la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te animo a seguir adelante y entrarlos a la iglesia para que reciban lo que Dios les da o lo que están necesitando imperiosamente, que no es más que aquel que se predica en la iglesia, a Jesús, quien es la solución de todos los problemas. Nosotros al llegar a la iglesia debemos presentarle a las personas al Señor Jesucristo. No presentar una religión, no presentar una iglesia.
nosotros debemos llevar a las personas al Señor Jesucristo, porque Él es el único que soluciona, el único que sana tobillos enfermos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Las puertas de la iglesia deben ser la entrada a la libertad. Las puertas de la iglesia, la puerta hermosa, debe ser la entrada a la salvación. Debe ser la puerta que entra a la sanidad, que entra a la santidad. Las puertas de la iglesia están abiertas y deben ser utilizadas para entrar hacia el compañerismo, hacia el amor, hacia la ayuda de las personas. He visto en mi vida personal y en la vida de muchas personas, podría quizá decirte miles, haber llegado a la iglesia por primera vez y haber sido transformados. Cientos de personas que han llegado a la iglesia con muchas dificultades y han entrado por la hermosa puerta de la iglesia a recibir bendición, a recibir sanidad, a recibir liberación. Personas que han llegado con crisis económicas, quiebras, y han sido levantados, con enfermedades y han sido sanados, con problemas matrimoniales, divorciados. Yo he tenido la oportunidad, a mí me impresiona, yo he tenido la oportunidad de bendecir matrimonios de personas que llegaron divorciados a la iglesia. No, a mí no se me olvida, a mí nunca se me olvida, cuento esto por testimonio, una parejita que Dios me dio la oportunidad de ministrar el matrimonio. Ellos llegaron a la iglesia, ellos se habían separado, se habían casado antes de conocer a Cristo y se habían separado, divorciado, y llegaron a la iglesia y el Señor tocó sus corazones y estando en la iglesia se restauraron y Dios me dio la oportunidad de bendecir ese matrimonio. Pero a mí nunca se me olvida, en una sesión de consejería que tuve con esta pareja, cuando ella me cuenta: pastor, tú sabes, entre otras cosas, ¿por qué nosotros nos separamos? Y no, pues cuéntame. Mi mamá me dijo, me dice ella, cuando nos íbamos a casar años antes en la otra iglesia: cuando él te vaya a poner la argolla, esto me lo hizo ella, se quita la argolla, cuando él te vaya a poner la argolla en el dedo, tú se la quitas y tú te pones la argolla, porque tú no dependes de ningún hombre. Y eso fue lo que ocasionó que se separaran, porque la visión mundana del matrimonio es un fracaso, pero la visión cristiana, la que aprendemos en la iglesia, es una bendición. A la iglesia entramos a recibir bendición, a la iglesia entramos a recibir libertad, a recibir sanidad. Y cuando entramos a la iglesia, la Biblia dice: oren unos por otros, ayúdense unos a otros, aconséjense unos a otros, edifíquense unos a otros. La iglesia, la hermosa puerta de la iglesia, es una bendición. La iglesia es un refugio cálido y seguro para todos nosotros. Bueno, está la puerta de los cimientos también. Esa está descrita en segundo libro de Crónicas 23, del 3 al 5, para que lo anotes. La puerta de los cimientos. La iglesia ha sido llamada por el Señor para no permitir que el reino de Dios se derrumbe. Para eso está la iglesia. Nosotros debemos procurar que el reino del Señor se mantenga en pie, para cimentarlo sobre la roca que es Jesús, que es la piedra de fundación de la iglesia. Y el apóstol Pablo a su discípulo amado Timoteo, en la primera carta, capítulo 3, versículos 14 y 15, mira lo que nos dice: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Está hablando de comportamiento, cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es la iglesia? La columna y el fundamento de la verdad. La iglesia es de Dios, es la casa de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: hey, pilas, mijo, tienes que saberte comportar en la iglesia, que es la casa de Dios y que es la columna y el fundamento de la verdad. Otras versiones dicen baluarte.
La iglesia es la encargada de cuidar la verdad, de cuidar el fundamento de la verdad. Y tengo que decirlo una vez más, la iglesia es contracultura. La cultura va en una dirección, la iglesia va en otra, en la dirección de la verdad, en la dirección de la palabra del Señor. Y por eso chocamos con todas las ideologías modernas. Ahora nos están vendiendo unas ideologías impresionantes, hermano, como lo normal, como lo novedoso, ¿no? Ahora nos quieren vender con el cuento de la inclusión, con el cuento de la equidad, con cuentos mal echados, porque si fueran bien echados, está bien, pero son cuentos mal echados, la ideología de género. Unos cuentos que uno dice, Señor, pero ¿esto de dónde es? En contra de la verdad. Y la iglesia tiene que predicar la verdad. Y la iglesia tiene que aprender lo que dice la Biblia para enseñarlo, porque es lo que trae bendición. Aunque choque, aunque suene difícil para mucha gente escucharlo, aunque vayamos contra cultura, es que somos la columna y el fundamento de la verdad. Y si no, Dios nos va a pedir cuentas. La Biblia es clara frente al propósito. Dios creó hombre, creó mujer y le dio propósito al hombre y a la mujer. Cuando se sale de ese propósito, cuando se desvía de ese propósito, vienen problemas terribles. Y eso está claro en la palabra del Señor, con una gran ventaja, que a nosotros, los que tenemos fe en la palabra y los que somos bíblicos y los que somos creyentes de la iglesia, que es baluarte de la verdad, la naturaleza nos respalda. Porque es que la naturaleza nos respalda. Y esa es una gran bendición, porque la Biblia es la verdad. Entonces somos columna y fundamento de la verdad. Tenemos que seguirla predicando. La iglesia está puesta por el Señor para colocar los cimientos sólidos de la fe. Por eso la manera como nosotros predicamos tiene que ser certera. Tiene que ser la revelación de la palabra de Dios sin acomodaciones. Y tiene que guardar la sana doctrina. Hoy en día, lamentablemente, se predican también desde dentro de la iglesia en general cosas que están salidas de la sana doctrina. Y nosotros tenemos que procurar cuidar, porque somos columna y fundamento de la verdad, la doctrina sana. En Efesios 1, versículos 19 al 20. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra más importante, la piedra angular. Dice la Biblia, ustedes ya no son extraños, ustedes ya no son extranjeros. Eso habla de que estamos al lado de Dios, ¿cierto? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos cercanos a Dios porque Él se acercó a nosotros. Recuerden una de las diferencias básicas entre el cristianismo y lo que sería una religión. El cristianismo es que Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo para acercarse a nosotros. La religión es cualquier esfuerzo que hace el ser humano para acercarse a Dios. Pero es que ya Jesús se acercó a nosotros. Dice que no somos extranjeros, que no somos extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál era el fundamento de los apóstoles? La palabra del Señor Jesucristo. Ese era el fundamento de los apóstoles y de los profetas, la palabra de Dios, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Jesucristo es la piedra más importante. Y cuando nosotros estamos llamados como iglesia a ser columna y fundamento de la verdad, somos columna y fundamento de Jesús. Entonces hoy se dice, no, es que es tu verdad y mi verdad. No, eso no existe. No pueden existir dos verdades, porque una de las dos es una mentira. O existe una verdad o no existe. No es que es mi verdad y tu verdad, no, la verdad es una sola. Y la palabra del Señor Jesús, la palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. En Primera de Pedro 2, versículos 4 al 10, por favor. Primera de Pedro 2, 4 al 10. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos. Acabamos de leer que Él es el fundamento, ¿cierto? La piedra angular, perdón. Dice el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo mismo la piedra angular. Y aquí dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, atentos, también ustedes son como ¿qué? Como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. La iglesia como tal no es un lugar físico.
La iglesia es el conjunto de creyentes donde quiera que ellos estén, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. La iglesia es un ente inmaterial. Es el conjunto de creyentes, no importa dónde hayan nacido, no importa en qué lugar, no importa en qué país, no importa en qué época. Donde hay un creyente, allí está la iglesia. Donde tú estás, allí está la iglesia. La Biblia dice que nosotros somos como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De ese modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Dice sacrificios espirituales, no sacrificios físicos. Entendamos lo que dice la palabra del Señor. Los sacrificios que a Dios le agrada no son físicos, son espirituales. Es que el cambio tiene que ser un cambio de adentro hacia afuera. Si verdaderamente conoces al Señor Jesucristo, se tiene que notar. Por eso me gustaba tanto la calcomanía que yo veía en los vidrios traseros de la Iglesia Católica Carismática en Bogotá, que decía: si crees en Jesucristo, que se note. Esa es una premisa muy fuerte. No son sacrificios físicos los que Dios quiere, son sacrificios interiores. Es el cambio del corazón. Versículo 6, así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa. El que confíe en ella no será jamás defraudado. Se refiere al Señor Jesucristo. Miren que pongo en Sión, es Jerusalén, una piedra principal. Jesús es la piedra principal. Además es escogida y preciosa. Cuando se levantaban los muros de las casas, en la época en la que está escrita esta palabra, los muros de las casas eran de piedra. Habría que estar allí para ver cómo se construía un muro. Se recogían las piedras o se traían las piedras de una cantera o de un lugar donde se labraban las piedras. Y las personas que iban a armar la casa, los albañiles que llamaríamos hoy, o los obreros de construcción o las personas encargadas, empezaban a mirar las piedras y acomodarlas. Entonces colocaban la primera piedra, después miraban la otra, le daban la forma, la colocaban sobre otra e iban colocando piedra contra piedra trabada. Pero había una piedra que era la piedra más importante, la piedra principal del muro, la que sostenía toda la edificación. Sin esa piedra el muro no se sostenía. La Biblia dice que Jesucristo es la piedra preciosa, principal, escogida, y que el que confíe en Él, su muro nunca se le caerá. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. ¿Cómo es la piedra para nosotros los creyentes? Preciosa, precioso Jesús, precioso Salvador. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Cuando tú sacas al Señor Jesucristo de la ecuación, entonces esa piedra se convierte en un tropiezo, porque todos los días te va a recordar que vas por mal camino y que las cosas no salen bien. Para nosotros es la piedra más preciosa, la que sostiene nuestras casas. Oremos que esa piedra, de la forma en que nosotros la hemos recibido en nuestro corazón, de la forma como Dios ha permitido que la entendamos, la reciban muchas personas en este tiempo, porque los muros están cayendo. Los muros de nuestras sociedades están cayendo, los muros de nuestra nación, porque hace falta la piedra angular, hace falta la piedra principal, hace falta la piedra más importante. Bueno, terminemos aquí, versículo 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Aleluya, qué bendición tan grande. La Biblia dice que antes ni siquiera éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes ni siquiera habíamos recibido misericordia, pero ahora ya la hemos recibido. Quiero terminar esta noche diciendo que cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, algunos lo tienen como Salvador. Ay, tan lindo el Señor Jesucristo, Él me salvó. Yo estaba perdido y Él me salvó, pero no lo tienen como Señor.
Jesús dijo: ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Debe ser nuestro Señor y Salvador. Para nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, no una religión, no una tradición, no unas creencias, a Jesús como el Señor de nuestras vidas, dice la Biblia: ustedes son linaje escogido. Un linaje escogido es esa heredad que ha sido escogida para que transforme algo. Esa familia espiritual, ese linaje escogido, real sacerdocio. Cada uno de nosotros es un real sacerdote en la iglesia del Señor. No el pastor, no los líderes, no los siervos. Todos nosotros somos real sacerdocio. Nación santa. Amén, nación santa. Eso es lo que somos. Pueblo que pertenece a Dios. Pero ¿para qué lo somos? ¿Para qué fuimos escogidos, linaje escogido? ¿Para qué somos nación santa? ¿Para qué somos pueblo adquirido? ¿Para qué somos real sacerdocio? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos escogidos para proclamar la obra del Señor. Y yo no sé qué estamos haciendo en este tiempo o qué vayamos a hacer, pero la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos, llamados para proclamar la luz, para proclamar a aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable, de las tinieblas. Nunca se me olvida, como lo dije el domingo, de dónde me sacó el Señor. Nunca olvido las tinieblas que me cubrían cuando el Señor llegó a mi vida a traer luz. Gracias a Dios por eso. ¿Y qué voy a hacer ahora? Debo compartir eso, anunciar, dice la palabra del Señor, proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que las personas hagan parte de la iglesia del Señor, sean ese linaje escogido, sean ese real sacerdocio, entren a la libertad, entren a la sanidad que tú y yo hemos disfrutado. Recordaba en estos días que el Señor me sanó físicamente de varias enfermedades hace 25 años cuando llegué a la iglesia, que sanó también mi corazón, y es lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que hagamos una oración y vamos a pensar en todas las bendiciones que Dios nos ha dado por entrar a las puertas de la iglesia, porque tú y yo éramos ese lisiado que fuimos tomados de la mano por alguien que nos ayudó a conocer el camino, que es el Señor Jesús. El Señor Jesús utilizó a alguien para que entráramos nosotros por la puerta hermosa para recibir las bendiciones del Señor. Nunca olvidemos lo que Dios ha venido haciendo en nosotros y sigamos proclamando las puertas de la iglesia. Procuremos cuidar la verdad. Hagámoslo, tenemos que hacerlo, no procuremos, hagámoslo. Somos columna y somos baluarte de la verdad, fundamento de la verdad. Hagamos bien las cosas al interior de la iglesia. Dios nos está mirando. Siempre tengo esa perspectiva, Dios me está viendo. Y como pastor local de la iglesia Casa sobre la Roca Llano Grande, tengo claro que hay unas autoridades sobre mí, pero aunque ellos no tengan sus ojos puestos sobre mí, Dios sí los tiene. Gracias a Dios por eso. Dios conoce nuestro corazón. No vamos a hacer nada en la iglesia que afecte la vida de las personas o que esté por fuera de la palabra del Señor. Por el contrario, vamos a hacer lo que Dios espera. Vamos a hacer lo bíblico. Pero tenemos que traer las personas al redil del Señor, que atraviesen por la puerta de las ovejas, que es Jesús, y que entren por la puerta hermosa, que es la puerta de la iglesia, para recibir las bendiciones. Padre, gracias. Me gozo en alabarte, Señor, en esta noche. Me gozo en bendecir tu nombre, porque tú eres el creador de la iglesia. Y por imperfecta, Señor, que sea la iglesia, como imperfectos somos las personas, imperfectas somos las personas, tú tienes gracia y bendición para tu iglesia, porque es tu obra, es tu iglesia. Yo quiero pedirte perdón si en mi corazón, Señor, como líder de esta iglesia, has encontrado algo que no está bien. Yo me humillo delante de ti, te pido que todo aquel que dirige, Señor, los asuntos espirituales, lo haga con el corazón adecuado, empezando por mí. Gracias. Yo me gozo, Señor, en hacer en parte de la iglesia, en saberme parte de tu iglesia, real sacerdocio, nación santa, y hacer parte de una comunidad como Casa Roca Llano Grande. Solamente recuerdo los rostros de mis hermanos, sus vidas, y me siento privilegiado de saber
que ellos están aquí junto a mí porque tú tenías un propósito. Yo te pido, Señor, que las puertas de nuestra iglesia estén abiertas para recibir con amor la puerta hermosa, para que haya sanidad, sanidad física en el nombre de Jesús, sanidad interior, libertad, liberación, restauración, bendición en el nombre del Señor Jesús. Yo te doy gracias, yo te alabo, yo te bendigo. Es lo que he visto en estos años. Tú restauraste mi hogar, restauraste mi vida, sanaste mi corazón. Y aunque reconozco que todavía me falta mucho y que tengo muchos errores, estoy en la iglesia para ser enseñado. Humildemente vengo delante de ti y decirte: Señor, sígueme enseñando. Soy tu hijo, Señor, y yo te pido que me ayudes a comprender tu palabra, pero a ser un defensor de la verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo este tiempo tan hermoso, este estudio tan glorioso que nos estás dando, porque estás hablando a nuestro corazón. Yo bendigo mis autoridades, al pastor Darío, Esther Lucía, nuestros pastores, mis consiervos. Gracias, Señor, qué gente tan especial. Los líderes de nuestra iglesia, los siervos de Casa Roca, los miembros de nuestra iglesia, gracias. Que la puerta de nuestra iglesia sea aquella puerta hermosa por la cual entra el lisiado alabando y adorando y dando gracias, y después salimos a dar testimonio para seguir, Señor, trayendo personas a tu redil en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestra piedra, la piedra más importante. Por eso la casa no va a caer. Hablaremos de eso, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda tu atención. No sé si hay alguna persona que esté conectada hoy por primera vez a este estudio. Tal vez recibiste el link, te acercas por primera vez, estás comprendiendo algunas cosas de la palabra. Y no me gustaría terminar sin que hiciéramos una oración. Se llama la oración de fe o la oración de arrepentimiento. La hacemos normalmente siempre al terminar los servicios, porque es importante no solo el mensaje que escuchaste, sino que abramos nuestro corazón al Señor Jesucristo, porque Él es la piedra más importante. Si estás allí por primera vez, todos les voy a pedir: acompáñenme en esta oración. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Qué hermoso, que Dios te bendiga. Si hiciste esta oración por primera vez, te mando un abrazo fuerte de parte mía, de mi hermosa familia, de la hermosa familia de la iglesia. Está saliendo en pantalla nuestro número de WhatsApp institucional y el código QR para que lo escanees, descargues el formulario, nos cuentes que hiciste esta oración. Que Dios te bendiga. Si te reafirmaste en esta oración, colocando en tu corazón nuevamente la piedra más importante, ese muro nunca va a caer, nunca va a caer. Y si estuvo a punto de caer, Él no lo va a dejar caer. Que Dios te bendiga. Oremos por diezmos y ofrendas y oremos por necesidades económicas. Que las compuertas del cielo se abran sobre todos nosotros de manera muy especial en Cristo Jesús. Padre, gracias. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, pues la enseñanza de tu palabra es clara frente a diezmos y ofrendas. Y yo te doy gracias, Señor, por lo que ha sido la economía y la administración de nuestra iglesia. Yo te alabo por la fidelidad, Señor, de las personas en la iglesia, que seguimos dando, que seguimos creyendo, que seguimos haciendo la obra entre todos, porque la iglesia es de todos. Gracias, prospera, bendice, Señor, aumenta la bendición. Y sobre aquella familia que está en dificultad hoy, Señor, tengo en mi corazón varios nombres, varias personas. Yo te pido que obres un milagro, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y te doy gracias, porque sé que lo harás una vez más. Porque sé, Señor, que abrirá las puertas del cielo para bendecir aquel hogar, aquella familia, aquel empresario, aquel negocio, aquel trabajador. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Mañana las mujeres, chicas, 5 de la tarde, una reunión increíble. No se la pierdan a través de Google Meet. El viernes oración, seguimos orando, seguimos clamando por nuestro país. No hemos hecho otra cosa sino pedirle al Señor que toque corazones.
Y el Señor lo está haciendo, lo está haciendo. Gracias, Señor. El sábado ayuno general, soltamos cargas en la presencia del Señor. El domingo nuestro servicio. Y solamente quiero recordarles que llegamos a la iglesia también para servir al Señor, que somos transformados para servir a Cristo. En la iglesia hay un lugar para servir. Les pedí el domingo que estuviéramos orando dónde nos quiere el Señor, en qué área de la iglesia, en la iglesia infantil, en el área de audiovisuales, en el área de los sugieres, que son los que organizan todo el templo para los servicios. Vamos a fortalecer también el liderazgo de oración del grupo de bienvenida Nicodemo de Nuevos, del área de cafetería, de librería, los diferentes ministerios. Es tiempo de dar lo que hemos recibido. Nos hemos esforzado por dar y hay que recoger la cosecha. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Terminemos orando. Padre, gracias. Seguimos en oración pidiéndote por nuestra nación, pidiéndote por el liderazgo de Colombia, por las personas, pidiéndote por la gente que está en las calles, por el necesitado, por el gobernante, pidiéndote por las dificultades, por la economía, por la salud, pidiéndote a ti, Señor, que eres Dios Todopoderoso, el único que puede hacer las cosas. Quiero decirte algo esta noche, Señor. Nuestra esperanza no está en nadie distinto a ti. Nuestra esperanza está en ti hasta el final, porque sabes algo, Señor Jesucristo, contigo hasta el final, porque fuiste el único que cuando estábamos, Señor mío, fatigados, cansados, caídos, sin esperanza, nos diste esperanza y cambio. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Yo bendigo la iglesia, la vida de cada persona, y te doy gracias por este estudio tan maravilloso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Iglesia, que Dios los bendiga. Los amo mucho. Hasta pronto.